Buenas tardes, Iglesia Nueva Vida. Buenas tardes. Les saludo nuevamente. Antes que nada, quiero que me acompañen a orar. Quiero que ahí cierren sus ojitos donde están. Y vamos a orarle al Señor. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este día. Padre, porque este es un día que tú ya tenías agendado. Señor, hoy te pedimos que seas tú llenando mi boca, Padre, porque este pueblo, Señor, cada persona anhela ese consejo que viene de ti. Padre, te damos gracias en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. En primer lugar, quiero resaltar que hoy es un día muy especial. Hoy, 20 de julio, celebramos la independencia colombiana. ¿Cuántos colombianos hay aquí? Quiero contarles un poquito de historia y dice que hoy hace 214 años, un 20 de julio de 1810, se unieron tres hombres valientes, Camilo Torres, Antonio Nariño, José Acevedo y Gómez, y ellos tres se unieron en lucha contra la monarquía española. Ellos querían comenzar un proceso de libertad. Después de algún tiempo de lucha, se dio la independencia total del país. Pero es importante saber que el Día de la Independencia Colombiana es una oportunidad para que la nación se una en un sentimiento de unidad y orgullo, celebrando su identidad nacional y rindiendo homenaje a su historia y cultura. Además, es una ocasión para reafirmar el valor de la libertad y la independencia y para recordar, escuchen iglesia, que la construcción de una nación fuerte y unida requiere el esfuerzo conjunto de todos sus ciudadanos. Y asimismo ustedes y yo hoy estamos aquí porque anhelamos construir un pueblo de Dios, un pueblo para el Señor. Y la palabra dice en Primera de Pedro, mas ustedes son tierra escogida, nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que vayamos y anunciemos las buenas nuevas, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y esa es una palabra que nos tiene que llenar de gozo, porque el Señor nos ve así, nos ve escogidos, nos ve especiales, nos ve valiosos. Entonces, es hermoso porque yo he creído esa palabra para mi vida. Muchas veces alrededor se dice otra cosa, pero yo prefiero creer lo que el Señor dice de mí. Amén. Y en relación a la libertad, a lo largo de la historia, varios hombres han sido considerados libertadores de sus patrias. Y aquí tengo una pequeña lista porque es importante también. Y el primero de esos es Simón Bolívar, conocido como el Libertador, bien conocido por ustedes, por todos los que somos suramericanos. Y Bolívar fue ese que también luchó por la independencia del dominio español sobre países como Venezuela, Colombia, Perú y Bolivia. También tenemos a José de San Martín, otro líder de independencia que luchó por la independencia, sí, de Argentina, Chile, Perú y entre ellos. Tenemos también a George Washington, que luchó por la independencia de Estados Unidos y fue el primer presidente. Y también tenemos aquí a Mahatma Gandhi, entre otros, que luchó por la independencia de India. Aunque todos estos hombres nosotros desconocemos si algún día tuvieron un encuentro con el Señor, lo que sí es seguro es que ellos fueron fortalecidos por el Señor para ese llamado de valentía y de libertad. Y ellos nos dejaron un legado de lucha por la justicia y la libertad justamente. Y hablando de legado, estamos en nuestra serie Héroes de la Fe y encontramos hombres y mujeres que fueron llamados por el Señor en un momento de la historia. Y cada uno de ellos demostró una fe notable en circunstancias extremadamente difíciles. Ahora, todos esos testimonios que nosotros vemos en Hebreos 11 nos animan a nosotros, nos desafían, nos hacen ver como en un espejo y a veces empezamos a ver que lo que nosotros estamos viviendo no es tan difícil como lo que vivieron aquellos grandes de la fe. Les invito a recordar un poco lo que el pastor Eduardo nos enseñó el sábado pasado con su predicación La fe de Abel, y él nos enseñaba que la ofrenda de Abel fue agradable al Señor. Nos recordaba que nuestra fe y esperanza deben estar puestas en Jesús. Y también nos decía que la esperanza sin fe es optimismo. Y eso me llamó mucho la atención,
porque no es lo mismo esperanza que fe. De la misma forma aprendimos que antes de ofrendar debemos examinar el corazón y saber cuáles son nuestras motivaciones cuando hacemos algo bueno. ¿Cuáles son las motivaciones con las que nosotros actuamos? El mensaje nos exhortaba a mostrarnos dignos de confianza y ser imitadores del carácter de Cristo. El mensaje de hoy se titula La fe de Moisés. Y les voy a invitar a que leamos juntos Hebreos 11:24. Y dice así: por la fe Moisés, ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y vamos a ponernos un poquito en contexto de lo que fue Moisés. Moisés nació en un tiempo donde el faraón había dado la orden de matar a todos los niños varones que nacieran de los hebreos. Y él nace y su mamá, para salvarlo, como ustedes saben, la historia nos cuenta que hizo una canasta y puso al bebé aquí en el río Nilo, y allí fue rescatado y adoptado por la hija del faraón. La hija del faraón lo educó como egipcio, con todos los privilegios que tenían los egipcios. Y Moisés fue creciendo, y un día, al ver que un egipcio golpeaba a un hebreo, se llenó de ira y tomó su justicia y mató a este egipcio. Entonces él tuvo que huir de este lugar y huyó a una tierra llamada Madián. Y en esa tierra él se casó, se convirtió en un pastor de ovejas, y entonces podríamos decir que Moisés pasó del éxito al sufrimiento. Si lo analizamos en términos materiales, ¿cómo? ¿Cómo Moisés pudo dejar todos los lujos y todas las cosas, el poder, el nombre que tenía para ir a ser un pastor de ovejas? Y probablemente el Señor lo necesitaba allí, en medio de la humildad, en medio de esa tierra, sin lujos, sin nombre, sin fortaleza. Y es ahí donde el Señor se revela a Moisés y le hace el llamado. Es allí donde se le aparece el Señor en una zarza ardiente y le encomienda la misión de liberar el pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Y la palabra nos relata que Moisés experimentó el sentimiento de incapacidad y duda. Y lo primero que entró en él fue esa incredulidad. Y nos dice la palabra en Éxodo 3 que él le dice al Señor: ¿quién soy yo, Señor, para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Moisés expresa su duda, su propia incapacidad. Moisés había sido un hombre criado en esa cultura, conocía, era fuerte, tenía muchas cualidades, dijéramos, para poder hacer esa tarea, pero no lo hizo. Antes bien le dice: Señor, en Éxodo 4:10 le dice: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y yo creo que muchos nos hemos sentido en ese mismo sentimiento de incapacidad y de miedo, de temor. Yo recuerdo claramente cuando estábamos haciendo el proceso para venir aquí a Quebec, y en Bogotá teníamos que pasar una entrevista con el cónsul de Quebec. Por supuesto, la entrevista era en francés. Habíamos estudiado francés, nos habíamos preparado, fuimos a la entrevista, y esta fue una experiencia concreta donde me sentí tan incapaz de comunicar. Fue terrible. Fue una experiencia verdaderamente traumática, y tanto que no fue solo mi impresión. La señora me ignoró por completo después de unas cuantas preguntas que me hizo y prefirió concentrar su entrevista en mi esposo. Realmente yo tenía la dificultad para expresarme en francés. Entonces, puedo entender lo que dice la palabra que Moisés sentía. Sin embargo, Dios le asegura a Moisés que estará con él,
que le dará las palabras y el poder necesario para llevar a cabo la misión. Esas mismas palabras son para nosotros hoy. Esas mismas palabras siguen vigentes. Ahora es de nosotros tomarlas y creerlas, ¿cierto? Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. También dice en Deuteronomio 31:8, y este versículo se los comparto porque a mí me ha bendecido de una forma grande, y dice: y Jehová va delante de ti, estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. ¿Cuántos se han sentido intimidados en situaciones de trabajo, de idioma aquí muchas veces? ¿Cuántos nos hemos sentido realmente miedosos y temerosos de ir a una tarea, a una entrevista, a preguntar, no sé, a simplemente hacer el mercado? Recién llegamos, todo es un desafío, pero el Señor nos da esas promesas para que nosotros nos apropiemos justamente de ellas. Y retomando la historia de Moisés, el Señor le permite que su hermano Aarón lo acompañe, y además de eso le da 3 señales. Esas señales están escritas en Éxodo 4 del 1 al 10. Y dice así, dice: Moisés volvió a preguntar: ¿qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen: el Señor no se te ha aparecido? Y el Señor le responde: ¿qué tienes en la mano? Y Moisés dice: una vara. Y el Señor le dice: tírala al suelo. Moisés tiró la vara al suelo, y ésta se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella, pero el Señor le mandó que la agarrara de la cola. En cuanto Moisés la agarró de la cola, la serpiente se convirtió nuevamente en la vara. Y me encanta cómo describe aquí la palabra, porque muchas veces los mecanismos o las herramientas que nos da el Señor están disfrazadas de cosas que no nos gustan. Y cuando esta vara se convierte en serpiente, Moisés siente miedo y como que se hace hacia atrás, ¿cierto? Y el Señor automáticamente le dice: enfréntese y cójala. Y muchas veces el Señor quiere eso de nosotros. Y dice la palabra: esto es para que crean que yo, el Señor, el Dios de sus antepasados, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, me he aparecido a ti. Y ahora te ordeno, llévate la mano al pecho. Y le da otra señal, la señal de la lepra. Y le dice el Señor: si con la primera señal milagrosa no te creen ni te hacen caso, dijo el Señor, tal vez te crean con la segunda. Pero si no te creen ni te hacen caso, tal vez con la tercera. Y le dice: transforma el agua en sangre. Ahora, la primera, que es la vara, representa el poder y la presencia del Señor sobre Moisés. Eso representa la vara. La lepra significa la intención del Señor de castigar a Faraón. Y la tercera, que es la transformación del agua en sangre, muestra el control de Dios sobre la prosperidad de Egipto. Hoy, Nueva Vida, en medio de múltiples situaciones, el Señor nos pregunta, como le preguntó a Moisés: ¿qué tienes en la mano? Y es una pregunta para cada uno de ustedes: ¿qué tienes en la mano? Y a lo mejor podríamos responder lo siguiente: tengo la capacidad de cambiar mi vida. Tengo la oportunidad de crear un futuro mejor. Tengo el control sobre mis acciones y reacciones. Tengo la capacidad de aprender y crecer. Tengo el potencial para superar cualquier obstáculo. Tengo la habilidad de inspirar a otros. Tengo la creatividad para encontrar soluciones nuevas. Tengo la valentía para enfrentar mis miedos. Tengo la gratitud por todo lo bueno. Tengo la sabiduría adquirida a través de mis experiencias. Pero sobre todo, tengo la voluntad de nunca rendirme. Estas respuestas nos recuerdan que el Señor nos ha provisto de su potencial, hermanos.
Y es lindo saber que aunque Moisés tenía muchas cualidades, se sentía escaso, se sentía incapaz, pero perseveró en la misión que el Señor le encomendó. Muchas veces nosotros nos sentimos así, muchas veces nos sentimos así. No lo expresamos con palabras, pero el Señor sabe que muchas veces nos sentimos incapaces. Moisés lideró a los israelitas durante 40 años en el desierto, enfrentando múltiples desafíos, incluyendo rebeliones internas, queja, falta de confianza en Dios. Y él tenía la necesidad de mantener a un pueblo con fe. A lo largo de este tiempo, Moisés fue el intercesor entre el pueblo y el Señor. Y justamente cada uno de nosotros, como cristianos, a veces estamos en un ambiente que nos exige perseverar. Alrededor puede que escuchemos queja, descontento, desánimo, muchas veces desprecio para con nosotros. Pero como Moisés, nosotros tenemos que mantenernos firmes. Firmes, porque la palabra lo dice. Y dice en Corintios: por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Y yo les voy a pedir que repitan justamente esa frase: nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cuando me siento menospreciada, mi trabajo en el Señor no es en vano. Cuando me siento ignorada, traicionada, cansada, mi trabajo en el Señor no es en vano. Y tiene que ser una rema. Y a veces es importante que nosotros hablemos la palabra y que la hablemos en una forma audible, para que no solamente oigamos, sino que escuchando entendamos lo que el Señor quiere decirnos. Finalmente, Moisés dirige el pueblo y salen de Egipto pasando por el Mar Rojo. Y aquí en Éxodo 14:15 llegaron, corrieron y ustedes saben que ya venían en persecución los egipcios. Y ante el Mar Rojo ellos empiezan a clamar a Jehová. Y Éxodo 14 nos cuenta que Jehová dice: Moisés, ¿por qué clamas a mí? Y cuando leía esto me parecía como: Señor, es lo lógico, tengo miedo, clamo a ti. Pero él dice: ordena a los israelitas que se pongan en marcha, y tú levanta la vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Y impresionante, porque si el Señor de todas maneras lo iba a hacer Señor, ¿por qué no preparó las aguas abiertas antes de que llegáramos a sentir tanto miedo? Pensaría yo en los zapatos de Moisés, ¿cierto? Pero el Señor quiere que nosotros seamos un pueblo valiente. Nos ha dado la autoridad y se la dio en ese momento, pero era necesario que Moisés mismo hiciera la acción, ¿cierto? Y Éxodo 34:2. Bueno, aquí ya, como sabemos todos, gracias al Señor pasaron, el pueblo está al otro lado, pero adivinen qué, los desafíos apenas comenzaban. Y el Señor había preparado a Moisés para todo lo que venía. Y vamos a revisar juntos Éxodo 34 del verso 2. Dice: y Jehová dijo a Moisés: prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y prepárate ante mí sobre la cumbre del monte y preséntate ante mí, sobre la cumbre del monte. Y aquí el Señor da una orden que se compone de 3 partes: prepárate, sube y preséntate. Y probablemente, si esa misma orden el Señor nos la hubiese dado a cualquiera de nosotros, en mi cabeza se hicieron 3 escenarios posibles. Primero, yo tal vez hubiese mostrado la misma incapacidad que mostró Moisés. Segundo,
hubiese salido una venita de soberbia que es innata y que todos los seres humanos la tenemos. Y hubiese podido decir, ¿yo por qué? ¿A sufrir? ¿A aguantarme esa gente que se la pasa quejándose, peleando, criticando? Que vaya otro. ¿Yo por qué? O el estilo Jonás, que simplemente huir y pensar que a donde vamos el Señor no nos ve. Y esos tres escenarios nos muestran que nuestro carácter es importante para el llamado. Y todos en algún momento hemos sido llamados. Cuando digo llamado, no se trata simplemente de un llamado a pastor. Todos en algún momento hemos sido llamados por Dios para una tarea específica. Por ejemplo, en nuestra familia. Nuestra familia es un desafío hermoso, a veces doloroso. Nuestro esposo, los hijos, el día a día, agotador. Y sin querer en ocasiones somos ese reflejo del pueblo en el desierto. Un pueblo que se queja, que está amargado, desanimado, porque el día a día nos agota. Hermanos míos, esta es una pregunta que yo les hago. ¿Cuánto tiempo vas a seguir obstinado en aquello que el Señor te ha pedido hacer? ¿Cuánto tiempo vas a seguir obstinado en cambiar o entregar o confesar lo que el Señor te ha pedido? ¿Cuánto tiempo más vas a resistir el llamado del Señor? Y a continuación me permito compartir una parte de mi testimonio. A la edad de 13 años, perdí a mi papá en circunstancias criminales. Pero lo irónico de esta historia es que mi papá estaba en la casa un domingo a las 6:30 de la mañana en su cama y toda su familia estábamos ahí. Y llegó un mal llamado amigo. Y ese amigo le disparó a mi papá en el estómago. Mi papá es llevado a urgencias, al hospital, etcétera, y los médicos le hacen varias cirugías para extraer esa bala y nunca lograron extraerla. Lo que ocurrió es que la bala seguía su tránsito, seguía moviéndose dentro del cuerpo y afectó varios órganos vitales. Mi papá al cabo de una semana fallece, pierde la batalla y yo creo que ustedes se alcanzan a imaginar el grado de desolación, confusión, soledad, cuestionamiento. ¿Qué pasó? Mi madre con apenas 40 años y con 4 hijos, todos menores de edad, y mi madre siendo una ama de casa, queda viuda y a partir de ese momento nosotros huérfanos. Este evento fue muy difícil. Este evento cambió mi vida, por supuesto. A partir de ese momento nos esperaban muchas situaciones difíciles, muy difíciles. Meses después me invitan a una iglesia, a mí, una amiga. Yo voy a la iglesia cristiana, me parece muy linda la iglesia y quiero continuar, me parece bien. Y quiero decirles que intenté edificar una relación con el Padre, pero con reservas. Por muchos años yo estuve sentada en una iglesia yendo al culto juiciosa y con heridas muy grandes, con cicatrices, con un silencio enorme allá adentro, porque sentía que en algún punto el Señor me debía una respuesta. Entonces decidí, en mi ignorancia, tomar todo ese dolor, meterlo en un papelito y meterlo en un cofre y guardar también ese cofre que ojalá me olvidara que existía. Y además le planteé al Señor, yo te recibo en mi corazón, yo te sigo y tú me bendices. Es fácil, Señor, para ti bendecirme. Y dentro de mí decía, ¿qué puede salir mal si ya estoy en la iglesia? Ya recibí al Señor,
todo eso que pasó, ese dolor, no más se me olvidó, ya esto es nuevo. Y empiezo a edificar con el Señor. Y claro, en ese momento quiero aprovechar todo lo que significa la palabra y ser obediente, pero teniendo reservas, queriendo engañar al que todo lo sabe, queriendo callar algo que el Señor sabía que yo sufría. Y venía esa palabra un día en Salmos 32 y decía: mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije: voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Ahora de pronto ustedes piensen como yo: ¿cuál pecado? Usted solamente tenía un dolor. Era un dolor tan grande que usted prefirió guardar y olvidar. Pero había un peso muy grande, y cuando el Señor le dice a Moisés: prepárate, sube y preséntate, ese subir, yo estaba preparándome, yo estaba siendo obediente en la iglesia, yo estaba haciendo los cursos, lo que había que hacer lo hacía. Pero cuando tengo que subir hay un peso tan grande aquí guardado, muy guardado, que no me dejaba continuar. Y yo quiero decirles hoy, hermanos, no existen atajos en el camino del Señor. No hay un ascensor para subir al monte. Nosotros nos vamos a cansar, es una realidad. Muchas veces vamos a querer tirar todo, renunciar, pero es necesario perseverar. Es lo que la palabra nos enseña a lo largo y ancho. Muchas veces va a ser necesario morir a nuestro ego, entregarnos completamente al Señor, aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Yo hoy quiero decirles, este es un cofre que yo tengo hace mucho tiempo, y en algo así yo guardé esa orfandad que me hacía daño, porque no solamente guardé una orfandad, sino que guardé la amargura, la tristeza, el miedo, el rechazo, la rabia, todo lo que yo tenía. La orfandad no solamente me estaba haciendo daño, me estaba envenenando con muchas otras cosas, y estaba envenenando la gente a mi alrededor. Yo guardé esto también, que por mucho tiempo creí que lo había olvidado y que había sanado, pero la verdad es que yo no le había permitido al Señor entrar a sanar esa herida tan grande, porque habían muchos por qué. Yo me comparaba con mis primas y decía dentro de mí: ¿y por qué no le mataron el papá aquí a esta niña? ¿Por qué el mío? ¿Por qué fue mi mamá la que tuvo que quedar así? ¿Por qué mis hermanos? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué un amigo? ¿Por qué la traición de los amigos? Porque no voy a entrar en detalles, pero hubo muchas cosas que pasaron a partir de la muerte de mi papá. Y todos los que decían ser sus amigos vinieron un día a ver qué podían aprovechar. Ese es el mundo. Yo no los culpo, yo ya los perdoné. Yo ya perdoné a ese amigo que le hizo eso a mi papá, porque no conocía al Señor. Yo no sé cuáles fueron exactamente sus motivaciones, pero yo lo único que recuerdo es que mi papá ayudaba mucho a ese señor que era menospreciado por la sociedad. Pero el Señor quería que nosotros fuéramos preparados de otra manera. Y es necesario prepararse. Segunda de Corintios dice: porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Todos nosotros nos pasamos la vida preparándonos para conquistar el mundo.
Irónicamente, no nos preparamos para el encuentro con el Señor. Y es una fecha que todos tenemos asegurada. Asegurada la tenemos. Ahora, yo no quiero sonar pesimista, pero tengo que ser realista. Un día nos vamos a encontrar con el Señor. Un día vamos a tener que rendir cuentas de todo lo que hicimos, de todo lo que dijimos. Y todos anhelamos contar con la bendición del Señor, anhelamos el cumplimiento de las promesas del Señor en nuestra vida, anhelamos que la presencia del Señor esté con nosotros, así como el Señor estuvo con Moisés, así como el Señor se lo pidió. Moisés le dijo: Señor, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Pero a veces las palabras son fáciles de decir. Claro que el Señor quiere estar con nosotros. Ya lo vimos al principio. Él nos quiere dar las palabras, nos quiere dar la autoridad, pero necesita que nos acerquemos con un corazón sincero. Sincero. Yo fui esclava de un silencio que me dañaba. Me dañó por muchos años. Y ese silencio también afectó a mi familia. Y hoy tengo que recibir con gusto el resultado de esas acciones. Yo tenía la medicina en la mano, pero preferí tener un cofre bien guardado. Gálatas dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Yo te quiero preguntar, ¿cuál es el yugo de esclavitud que tienes guardado en ese cofre? Pregúntate ahí, hermano, ¿cuál es el yugo de esclavitud que tienes guardado? ¿El silencio por miedo al dolor, como yo de pronto? ¿La falta de perdón? ¿Te sientes castigado? ¿Fuiste traicionado? ¿Estás practicando hábitos que sabes que están en contra del Señor? Nosotros no podemos ser más soberbios que cuando creemos que estamos bien. Y la palabra lo manifiesta de esta manera: si alguno se cree firme, cuide que no caiga. Y yo hoy los quiero invitar a que hagamos una oración. Quiero invitar a mi esposo, por favor. Y los quiero invitar a que pasen aquí. Porque ¿saben qué? Pasar aquí tiene una connotación importante. Es dar el paso, es abrir el cofre. Es decir: sí, Señor, yo necesito ayuda en este dolor que estoy experimentando. Necesito ayuda en esta soledad que vivo. Necesito ayuda en este menosprecio.